En este vídeo estudiamos el efecto Doppler relativístico. Ya en el principio del curso estudiamos el efecto Doppler, pero ahora debemos incorporar el hecho de que debido a la dilatación del tiempo, pues las ecuaciones para este efecto pues son, para el corrimiento Doppler pues cambian. Primero vemos el caso de un observador en reposo respecto a la fuente emisora. Tenemos la fuente aquí en el centro y la fuente emite, ¿verdad?, la luz, y aquí vemos dos frentes de onda sucesivos. Ahora, si consideramos el caso de observador y fuente acercándose, como vamos a hacer, ya sabemos que hay un cambio en la longitud de onda. En el caso estático, ¿verdad?, como tenemos aquí arriba, la longitud de onda estaría dada por esta distancia, esta longitud. Así que lambda sería la longitud de onda para un observador en el marco S. En este caso, ambos van a percibir la misma longitud de onda porque no hay un movimiento relativo entre los marcos de referencia. Pero si ahora consideramos el caso de fuente y observador acercándose, estoy asumiendo que lo están haciendo con una velocidad radial v, pues estamos considerando el tiempo que transcurre entre dos emisiones, ¿verdad?, entre dos frentes de onda. Así que vamos a definir T' como el tiempo entre emisiones. Pero aquí se muestran dos emisiones, la que está en gris, que sería esta, que fue la primera, y cuando pasa el tiempo T', pues ocurre esta segunda emisión aquí, ¿verdad?, que si agrandamos el círculo la vemos bien pegadita de la fuente. Bien, la distancia entre la fuente originalmente y el frente de onda cuando estamos a un tiempo T1, esa distancia, que la vamos a marcar por aquí, la podemos calcular como C por T', ¿verdad?, porque ya para la segunda emisión ha transcurrido un tiempo T', y ese tiempo entonces sería multiplicado por C la distancia que ha viajado ese centro. Pero como la fuente se está moviendo con una velocidad v, ¿verdad?, podemos dibujarlo aquí. La fuente se mueve con una velocidad v, cuya magnitud es esa v, pues ya para T', ya la fuente se va a encontrar en este segundo punto, cuando T es T'. La longitud de onda percibida entonces por el observador sería esta distancia. Esto sería lambda primo, que sería el lambda percibido por el observador cuando ve que la fuente se está acercando. Y aprovechamos para decir que esta distancia de aquí a aquí es como la fuente se mueve con velocidad, ¿verdad?, con magnitud v, pues esto sería v por T'.
Así que vamos entonces a definir aquí lo que es lambda primo. Lambda primo es la longitud de onda observada. Desde S'. Bien, si ahora yo sumo lambda y bt', eso me va a dar igual al radio del círculo, que es C por T'. Así que yo puedo escribir esta relación lambda primo más V por T'. Esto es igual a CT'. Por lo tanto, lambda primo va a ser igual a CT' menos VT'. Y como la T' es común en ambos términos, podríamos reescribirlo como lambda primo igual a C menos V por T'. Así que tenemos una ecuación para la longitud de onda observada desde el marco S'. Ahora bien, tal vez queremos escribir esto en términos de la frecuencia. Por lo tanto, usamos la ecuación que relaciona la longitud de onda y la frecuencia, lambda por F es igual a C. Así que en el caso que tenemos lambda primo, tendremos lambda primo F' es igual a C. Y por lo tanto, F' va a ser igual a C sobre lambda primo. Y entonces yo puedo escribir esa F' como C dividido entre lambda primo. Pero lambda primo es esto. Así que sería C dividido entre C menos V por T'. Y esta sería entonces la frecuencia observada en el marco S', del observador que está viendo que la fuente se acerca a él. Ahora bien, para estar claros en la notación, en la F' entonces va a ser medida por el observador. Y F sería medida en reposo respecto a la fuente. En otras palabras, la frecuencia F sería la que yo mediría si la mido en esta situación. Bien, así que ahora vamos a introducir el hecho de que, como es relativístico, hay que incorporar el efecto de la dilatación del tiempo. Y eso lo que quiere decir es que el tiempo T', el que se observa desde el marco S, va a ser igual a gamma por T0. Donde T0, recordemos, es el tiempo propio, es el tiempo que medimos en el marco en el cual estamos en reposo respecto a la fuente, en este caso. Y esto lo podemos escribir como T0 dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos V cuadrado sobre C cuadrado. Así que vamos a incorporar eso en la ecuación de frecuencia.
Y tenemos entonces, por lo tanto, que f' va a ser igual a c sobre c menos v por gamma t0. Ahora bien, f, la frecuencia en el marco S, la frecuencia si estamos en reposo respecto a la fuente, pues es el recíproco de ese periodo t0. Así que yo podría escribir esta expresión como C dividido entre C menos V por gamma por 1 sobre F. Y al sustituir es 1 sobre T0, más bien es lo que quiero decir. Pero lo podríamos escribir de esta forma. Multiplicado por 1 sobre T0. Pero eso es justamente lo que es F. ¿Verdad? Note. Por lo tanto, f' va a ser igual a c por ese término que es f dividido entre c menos v por gamma. Si yo extraigo un factor de c de este término en el denominador, entonces puedo escribir esto como c por f dividido entre c por 1 menos v sobre c por gamma. Así que note que estas se cancelan y f' va a ser igual entonces a f dividido entre 1 menos v sobre c y voy a multiplicar por 1 sobre gamma, ¿verdad? Para tomar en cuenta este factor. Ahora la definición de gamma es recíproco de radical de la raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado sobre c cuadrado, así que esto lo podemos escribir como f dividido entre 1 menos v sobre c por raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado sobre c cuadrado. Y para simplificar entonces la situación, vamos a escribirlo de esta forma. F' es igual a f. Este término yo lo puedo escribir como la multiplicación de dos factores, de un factor que sea 1 menos v sobre c por la raíz cuadrada de 1 más v sobre c. Lo podemos descomponer así. Así que vamos a hacer eso. El gamma lo vamos a escribir como raíz de 1 menos v sobre c multiplicado por la raíz cuadrada de 1 más v sobre c. Y esto está dividido entonces entre este factor, que sería 1 menos v sobre c. Si simplificamos esto, entonces, esto será igual a f. Este término con este término, lo que me deja es, en el denominador, la raíz cuadrada de 1 menos v sobre c. Y este otro término lo pasamos acá arriba. Raíz cuadrada de 1 más v sobre c.
Así que finalmente f' la podemos escribir como f por la raíz cuadrada. En el numerador tendríamos 1 más v sobre c. Y en el denominador tendremos 1 menos v sobre c. Y para que la notación entonces sea, ¿verdad?, nos diga más información, vamos a hacer el siguiente cambio. F' sería, la voy a llamar f ops, que esto sería la frecuencia medida por el observador. Y la f, vamos a llamarla fs, que sería la frecuencia medida en reposo respecto a la fuente. Y con esos cambios, ¿verdad?, que me permiten interpretar mejor la fórmula de mirarla, entonces tendríamos que f ops es igual a fs por la raíz cuadrada de 1 más v sobre c dividido entre 1 menos v sobre c. Así que esta sería la ecuación para ¿verdad?, el corrimiento, el cambio en frecuencia cuando el observador y la fuente se acercan. ¿Verdad? En este caso es aplicar para observador y fuente acercándose. Si uno pone al observador y la fuente alejándose, pues uno pasa por el mismo procedimiento, ¿verdad?, algo similar a lo que estamos haciendo aquí. Y yo simplemente voy a escribir el resultado. Así que si el observador y la fuente se alejan, entonces la frecuencia observada va a ser igual a fs por la raíz cuadrada, y el único cambio son los signos, 1 menos v sobre c sobre 1 más v sobre c. Bien, así que ya tenemos los dos casos. La que sería para fuente y observador alejándose. Si queremos esto en términos de la longitud de onda, pues usamos entonces el hecho de que f es c sobre lambda. Así que para el caso que es acercándose, que tenemos aquí la ecuación aquí arriba, esta que está aquí, tendríamos lo siguiente. En el lado izquierdo sería, como es f ops, sería c sobre lambda observado.
es igual a Fs, pues tendríamos C sobre lambda S. Y tendríamos raíz cuadrada de 1 más V sobre C dividido entre 1 menos V sobre C. Note que estas dos C cancelan y tomando el recíproco tendremos la ecuación que queremos. La lambda observado va a ser igual a lambda S raíz cuadrada y acá queda el recíproco 1 menos V sobre C, 1 más V sobre C. Note que esta sería la ecuación para la longitud de onda. Para la longitud de onda. Acercándose. ¿Verdad? Ambos los observadores fuentes en movimiento relativo que los acerca. Y si ahora consideramos el caso alejándose. Hacemos el mismo procedimiento y vamos a obtener que el lambda que observamos va a ser igual a lambda S por la raíz cuadrada de 1 más V sobre C dividido entre 1 menos V sobre C. Bien, una raíz cuadrada. Así que tenemos las expresiones en términos de longitud de onda y en términos de frecuencia. Dependiendo del ejercicio, pues utilizamos los resultados a los que hemos llegado. Bien, así que para terminar el video vamos a un ejemplo. Y el ejemplo dice lo siguiente. Determine la longitud de onda que observamos de H alfa, ¿verdad? La famosa línea esta de las transiciones en la serie de Balmer. Si el emisor se aleja de nosotros a beta igual a 0.3. Bien, así que note la información que nos da. Para H alfa, el lambda en el cual medimos esa línea espectral, ¿verdad? Que sería en este caso lambda S, es 656.28 nanómetros. Y beta, que es V sobre C, pues esto es 0.3. O sea que nos da la fracción de la rapidez del objeto dividido entre la rapidez de la luz. Algo que es importante es que dice que es alejándose. Si se aleja de nosotros, estamos hablando de un redshift, un corrimiento de rojo, por lo tanto, el lambda debe ser más grande que 656.28 nanómetros. Así que vamos a ver cuánto nos da. Si es alejándose, es esta la ecuación. Así que tenemos que el lambda observado va a ser igual a lambda S raíz cuadrada de 1 menos. Note que la expresión está en términos de V sobre C, así que eso es beta. Así que lo podemos escribir como 1 menos beta dividido entre, o 1 más beta, debo decir, ¿verdad? Porque es suma. Es suma aquí arriba. Dividido entre
1 menos beta. Así que el lambda observado es igual a 656.28 nanómetros raíz cuadrada de 1 menos o 1 más 0.3, que es beta, dividido entre 1 menos 0.3. Así que lambda observado va a ser igual a 656.28 nanómetros. Y esta raíz cuadrada, si usted la calcula, da 1.36. Por lo tanto, el lambda observado va a ser igual a la multiplicación de estos dos números, que es 892.54 nanómetros. En efecto, es más grande que 656 y lo que está reflejando es un corrimiento a rojo, por lo tanto, se está alejando el emisor tal como nos dice el ejercicio.